cómo animar textos 100% en Premiere Pro y a pedido de muchos, edición exclusiva para principiantes. I'm in my element, flow is like water, I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth, following God and you grinding, you never see that flame in the I'm in my element. Bueno, arrancamos con el tutorial para animar texto en Premiere desde cero. Como dije antes, va a ser una edición para principiantes, pero a medida que vamos avanzando en el tutorial voy a ir incluyendo animaciones cada vez más avanzadas para en la última animación, que es un poco más compleja, combinar todo lo aprendido, ¿ok? Antes de empezar, yo estoy usando la versión de Premiere, la 2024, pero acá vos deberías tener, antes había un simbolito de más, hace clic acá y vas a añadir estos iconos que están acá, ¿ves? Las reglas, estos Save Margins y acá este que dice Snap, que son estos que están acá, ¿ves? Lo que vos tenés que hacer es básicamente hacer clic en el icono, arrastrarlo, ¿ves? Y lo soltás ahí, como yo ya lo tengo, obviamente. Este es otro botoncito que vamos a añadir, que es este que está acá, el Loop Playback. Fíjate que yo arranco el video y termino ahí. En cambio, para ver la animación y el trabajo que estamos haciendo, vos haces clic acá y va a ir repitiendo entre el punto in y punto out. Punto in y punto out es esto que está acá. Vos haces clic, por ejemplo, acá y apretás la letra I y vas acá y apretás la letra O, entonces va a ser un loop en eso, en ese segmento, ¿ves? Bueno, la primera animación es bastante simple. Ese es el texto que yo animé, vos podés hacer esto. Así que vamos a hacerlo de cero, ponerlo corre acá para un costado. Y lo que vamos a hacer es acá, hacer clic en la letra T, ¿ok? Y vamos a hacer clic ahí y poner el texto. Ahí, como ves, ya se agrega un gráfico. Y voy a tipear vos podés. Esto es muy importante. Una vez que tipeamos el texto, vas a ir acá a ventana, gráficos esenciales se llama, yo ya la tengo tildada, y te va a aparecer este panel acá, ¿verdad? Con esto vamos a trabajar mucho, así que vamos a hacer esto. Yo hago clic acá en vos podés y vas a hacer clic en el texto, ¿ok? Fíjate que ahí el texto, si yo pongo las guías, esta es la mitad, ves que no está centrado. Como lo centramos acá, tenemos alinear y transformar, entonces vamos a ir a centrarlo en el centro horizontalmente, ¿ok? Y acá verticalmente, este que está acá. Siempre te recomiendo trabajar con todos tus textos y todas tus animaciones centrados vertical y horizontalmente. Siempre, siempre, siempre. Porque después tenés un montón de conflictos que se pueden evitar si haces esto, ¿ok? Yo voy a elegir la letra, en este caso elegí la Gotham, vos elegí la que vos quieras, Ultra, ¿ok? Y básicamente esto es una animación de texto, es decir que el texto no está en pantalla, entra rápido y casi no te das cuenta, pero sin ningún keyframe. Es decir, no puse ningún fotograma, no animé posición, no animé escala, no animé nada. Entonces, como vos podés ver acá, esta es la parte que yo ya había hecho. Lo que hice, vamos a deshabilitar esto, ves que está esto, ¿no? Que está el texto como estirado y después es un frame y entra el texto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Te recomiendo que actives, en este caso en el mío es el B4 o la línea de video donde esté tu texto, para poder apretar la flecha para arriba. Entonces te va al principio. Si haces un corte, por ejemplo, yo tengo un corte acá, apretás para arriba, te vas al principio, apretás para abajo, te vas al corte. Si no tenés activado esto, hace cualquier cosa. Me estoy acercando con Alt y la ruedita, acá expando el texto, o si no, con Alt y la ruedita por acá, achico y agrando, ¿ok? Podés hacer esto, pero bueno, nunca lo hago. Así que bueno, estamos con el texto, vamos a apretar para arriba. Vamos a hacer un frame, o sea, nos movemos con la flecha derecha, un solo frame, y ahí yo voy a insertar un corte, ¿ok? Esto yo ya lo expliqué en TikTok y en varios lugares, pero para hacer este corte insertado, lo que yo hago es añadir un shortcut, acá donde dice Add Edit. Añadir edición, ¿verdad? Yo tengo la letra S, entonces nunca en la vida uso la cuchilla esta para hacer un corte. Es una pérdida de tiempo, así que yo siempre uso la letra S, ¿ok? Entonces avanzo un frame, aprieto la letra S, ya hice un corte, y voy a correr ahora para dejar un espacio, ¿ok? Entonces ahí tenemos ese flash. Pero, como dijimos, era otro tipo de animación. Entonces lo que vamos a hacer es, hacemos nuevamente clic acá, destildo el fill, el relleno, no se ve nada, pero activo el stroke, que el stroke sería el borde, ¿verdad? El último paso entonces sería estirar el texto. ¿Cómo hacemos eso? Si aumentamos la escala, se aumenta todo. Y yo no quería eso en particular, puedes hacerlo, pero yo voy a destildar la escala uniforme para que puedas manipular la anchura o la altura independientemente. Entonces ahora tenés dos parámetros, height y width, o sea,
anchura y altura, ¿ok? Entonces voy a ir acá al width y vamos a estirarlo una banda, más o menos por ahí. Y como ya está centrado y alineado, queda desde el centro lo que es lo que queremos. Y entonces se va a ver así, ¿ok? Y después acá la salida de este texto, para que salga, yo hice esto, ¿verdad? Que ahora te voy a mostrar cómo se hace. Vamos a prácticamente, cuando vos seleccionás estos dos, yo voy a apretar la tecla Alt y el mouse y los arrastro para acá. Lo voy a poner acá y ya te muestro rápido cómo es esto porque es bien fácil. Yo acá lo que hice fue añadirle el efecto Wave Warp, ¿ok? Entonces antes de salir, ¿qué hago? Hago un frame vacío, ¿verdad? Sin nada, sin texto. Y acá ya meto el efecto Wave Warp, ¿ok? Si querés podés copiar los parámetros, pero esto es a gusto personal. Y después en el otro frame lo estiré un poco más, ¿verdad? Acá también podés ver los parámetros si querés. Entonces sería como una rotura que va siendo cada vez mayor. Empieza de esta forma tranquilita y después en el segundo frame, solamente el siguiente frame. Y acá también le añadí este efecto que se llama VR Chromatic Aberration. Yes. Entonces acá tenés un desfasaje de los colores. Fíjate cómo podés manipular los rojos, los verdes. Entonces yo lo dejé en el estándar y básicamente se produce eso. Vamos ahora a la segunda animación. También no es tan complicada y por ahora no estamos usando keyframes. Es para acentuar una palabra en particular. O sea que decimos, vos podés, vamos. Ok, esto de vuelta es sin keyframes. Básicamente lo que yo hice fue, tengo el texto acá y lo que yo hice fue venir acá al inicio, hacer un frame hacia adelante, apretar la S como dijimos, otro frame más, la S, otro, la S, y así lo que vos quieras. Y lo que vas a hacer es eliminar, acá tengo otro shortcut que yo uso, que te recomiendo, que tengo delete con la letra D, y también suprimir obviamente, así que lo tengo al lado de la S, entonces bien rápido, voy borrando con la letra D un frame sí y un frame no. Pero imagínate que tenés que estar cortando cada video cada vez que vos tengas. Y estaría bueno que eso se haga un poco más rápido. Bueno, hay una forma de hacerlo más rápido. Para eso vamos a generar un preset, por ejemplo, que yo ya lo tengo, pero te voy a mostrar cómo hacerlo. Yo acá tengo esto, vamos, y voy a poner opacidad 100. Acá añado un keyframe. Entonces avanzo 1 y ya al siguiente me voy a 0. Me voy acá, hago clic ahí y pongo 0. Avanzo 1 más, voy de vuelta a 100. Avanzo 1 más, voy a 0. Puedes copiar y pegar esto. Yo ahora estoy en 100. Voy a elegir este que está en 0. Ahí. Avanzo uno más y pego. Y ahora termino en 100. De vuelta. Copio todo esto que está acá. ¿Qué hago? Entonces ahora voy a hacer clic derecho en opacidad y voy a poner Save Preset. ¿Ok? Y acá es importante que pongas acá donde dice Anchor to In Point. Para que arranque en el primer keyframe. Eso es muy importante. Y le voy a poner Flash Reveal Shade. Entonces ahora vamos a borrar este texto. Y tomo este que está acá abajo. Lo voy a duplicar arriba. Y voy a agarrar y voy a poner este que dice Flash Reveal Shade, ¿verdad? Que fue el que yo creé. Lo tiro. Y ahí tenemos todos los keyframes que ya hicimos. Entonces, damos play. Y te dejo un truquito acá de esto. ¿Qué pasa si vos quisieras que cuando vaya a 0, que se vea todavía algo? Entonces podés acá mandar abajo una capa sin animación de opacidad. Una capa fija, como vimos antes en la primera animación, con solamente el strobe. Entonces cuando activo esta, vamos a estar desapareciendo y se va a ver el borde. Vamos ahora con la tercera animación. Como te dije, vamos a empezar ahora a complicarlo un poquito, a añadir keyframes de posición, de escala, etc. Como ves, este texto está estático. Lo que vamos a hacer es animarlo para que entre. Lo que hacen muchos es tocar acá, por ejemplo, este keyframe. No pasó nada. Vamos a habilitar esto que está acá abajo. Y básicamente, por ejemplo, cuando vos tocas un keyframe ahí de posición, significa que en ese momento, en ese frame, el texto va a estar en esa posición. ¿Ok? Entonces lo que hacen muchos es ir para atrás y acá mueven para el costado hasta que desaparezca. Lo ponen acá al principio y entonces más o menos se ve así. Activamos el loop y se ve así, se ve un poquito robótico, ¿verdad? A veces sirve, a veces esa animación es la que estamos buscando, pero si queremos que sea un poco más fluido, lo que yo te recomiendo es usar el efecto de Transform, ¿ok? Porque lo que va a hacer es añadir un desenfoque en el movimiento, ¿ok? Ahora te muestro, para que veas la diferencia. Yo voy a duplicar esto y acá tengo el mismo texto dos veces, vamos a pintarlo diferente. Este que está acá, voy a borrar lo que hice, apretando acá en el relojito.
y voy a borrar todo lo que hice. Entonces tenemos el texto quieto. ¿Ok? Vamos a deshabilitar esto. Entonces voy a añadir el efecto transform. Vamos acá, bueno, acá en este caso sería acá. Y vamos a hacerlo, ponerle ahí. Que se vaya. Y empezamos a ver. No cambió nada en realidad. O sea, se ve igual. Pero una cosa muy importante es esto que está acá abajo. Cuando vos laburás en el efecto de transform, acá tenemos el shutter angle, que vamos a destildar esta opción. Y vamos a poner acá desde 180 para arriba, te recomiendo, pero pongamos ahora 180. Y entonces, si vos te acercás un poquito, ya empezamos a ver un desenfoque de movimiento, que era lo que te decía antes. Por más que la animación siga siendo robótica, ya se ve un desenfoque de movimiento. Eso está bueno porque la hace bastante más orgánica. Fíjate este y fíjate el de arriba. O sea, nunca existe ese desenfoque y en el de abajo sí. Hasta ahora lo que tenemos es un keyframe lineal. En este video te explico cómo funcionan los keyframes, las curvas de velocidad. Pero fíjate que ahora tenemos un keyframe lineal. Yo voy a seleccionarlo, voy a apretar clic derecho, Temporal Interpolation, y le voy a poner Ease In. Y fíjate cómo ahí ya, fíjate cómo el inicio va siendo más despacito para terminar ahí un poquito más rápido. Y ahora le voy a poner Ease Out. Entonces ahí se formó una montaña. De vuelta en ese video te explico cómo funciona esto. Y esto yo lo tengo básicamente en un shortcut, para no tener que hacer eso cada vez. Entonces acá ves que lo tengo en shortcuts que a mí me quedan cómodos, ¿ok? Entonces vamos a manipular un poco más. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es intentar hacer una montaña con un poco más de pico. Una montaña un poco más difícil de escalar. Entonces me voy a mover acá y un poquito para ahí. Haces clic acá y te deja. Haces clic ahí, acércate con esto que está acá. Y haces clic ahí en el, te vas para el keyframe este que está ahí. Haces clic y te permite acá agarrarlo y moverlo, ¿ok? Entonces fíjate que ahí ya hay un pico. Y fíjate cuánto cambia ya el desenfoque de movimiento, ¿verdad? Y fíjate cómo se ve la animación, cómo cambia. ¿Ves? Como que ¡fum! Entra despacito y ya hace eso, ¿verdad? La puedo hacer más acentuada si querés al pico. ¿Ves? O puedes hacer que arranque muy fuerte, ¿ves? Y sea muy suave. Podés incluso, mientras vos más los alejás, más tiempo va a tomar la animación en terminar. Bueno, vos vas a hacer el efecto que vos quieras, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es, básicamente, si quisieras vos, hacer lo mismo que con el efecto del flash. A esto que está acá yo tengo también, ponemos Save Preset y le pones lo que vos quieras, el nombre. Yo tengo un orden donde me pongo Rebel J y me pongo Left to Center o Left to Right o lo que fuera, para vos organizarte y después la puedas buscar y encontrarla, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, acá, en este que está acá, donde quieras, vamos a tirarle un preset que yo ya haya hecho. Left to Center usaría. Y ahí tengo esto básicamente un poco armado. Voy a correrlo un poquito en el tiempo para que arranque primero editar. Esta palabra yo la tengo acá en modo de fusión multiplicar. Puedes ponerla normal, puedes ponerla, o puedes hacerle los bordes, por ejemplo, de color blanco. Lo pones arriba, apretás la tecla Alt, bajás, le pones un relleno diferente, por ejemplo. Vamos a poner un relleno celeste oscuro. Y este sí lo puedes poner en modo de fusión multiplicar. Vamos a seguir ahora con la otra animación. Esta es una actualización del otro video que está un poco mejor realizada, así que la voy a explicar un poco más lento, así no se enojan conmigo. Acá tenemos esto. Pues fíjate cómo el texto aparece. En este caso aparecía, pero aparecía desde un costado, ¿verdad? Ves que aparece acá del costado. Entonces ahora el texto aparece en un lugar invisible. Es como que aparece y no lo vemos entrar nunca, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Acá yo tengo el texto de esto y fíjate este orden que te voy a mostrar acá. Es básicamente esto. Yo voy a correr esto. Vamos a duplicar esto y voy a borrar todos los efectos, ¿ok? Tengo acá el texto, ¿ok? Ponerle que, como dijimos antes, lo tenés que tener alineado en el centro, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ahora añadir el efecto crop, que es recortar. El efecto crop lo que hace es recortar un video o texto desde abajo, desde arriba o de los costados, ¿ok? Lo añadimos acá, lo voy a buscar acá en los efectos y lo tiramos acá arriba, ¿ok? Directamente ahí en el panel de gráficos. Entonces ahora tenemos el texto y arriba el efecto crop. ¿Qué vamos a hacer? Acá donde dice bottom, vamos a poner 50%.
Entonces básicamente fíjate cómo empezó desde abajo hasta un 50%, que sería justamente la mitad del texto, ¿ok? Por eso es importante siempre centrar el texto, ¿ok? Lo que yo voy a hacer ahora es añadir otro efecto más, que es el efecto transform. Entonces vamos a añadir el efecto transform entre el efecto crop y el texto. Tenemos efecto crop, transform y el texto, ¿ok? Y ahora fíjate cómo yo voy a mover el texto y ocurre esto, ¿verdad? Cuando baja ya entra a la parte donde estaba cortado, ¿no? Entonces básicamente ahora voy a bajar para que el texto no se vea, voy a meter un keyframe ahí y vamos a subir. Tiro el keyframe para el costado y voy a subir. De vuelta, como ya estamos trabajando con el efecto transform, vamos acá a poner de vuelta, en este caso ponemos 180 de vuelta. Y ahora vamos a manipular las curvas, como dijimos. Ahí yo ya hice el tema de is in, is out. Y lo tiro un poco ahí para que sea violento al principio, ¿verdad? Y ahora damos play. Tiramos el loop y le damos. Entonces ahí ya tenemos el texto apareciendo de la nada, o sea, desde el medio de la pantalla, sin que se vea. Ahora, ¿qué pasa? Vos querés, por ejemplo, no querés que el texto esté ahí. Fíjate que acá yo lo tengo reubicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos movés el texto, vos decís, bueno, lo voy a mover, pero acá ya hiciste los keyframes. Bueno, lo voy a mover de acá arriba. Entonces, fíjate que tenemos acá, y si vos bajás, se vuelve a cortar. Entonces te vas para acá arriba, por ejemplo, y perdiste el efecto, porque se está metiendo en un lugar donde no estaba cortado, si tiene sentido. Entonces, ¿cómo haces para mover este texto una vez que vos ya tenés tu animación? Vamos a añadir otro efecto transformar, y esta vez va a estar arriba de todo, ¿ok? Vamos a ir acá y lo metemos arriba de todo. Entonces, este efecto es como que va a manipular todo lo que ya hicimos, desde arriba, ¿ok? Nos vamos acá a la mitad. Y fíjate cómo este efecto estoy trabajando con el que está arriba de todo. Voy a moverlo, ves que puedo moverlo para abajo, pero no afecta lo que ya habíamos hecho. Entonces ahí sí ya puedo manipularlo y ponerlo donde yo quiera. Después básicamente lo que hice fue duplicar esta capa con Alt, cambié el texto y listo. Vamos a otra animación que también estaba presente en ese video, le voy a explicar con más detalle. No te olvides de suscribirte si lo que estás viendo te está gustando y te sirve. Básicamente lo que ahora vamos a hacer es cómo transicionar desde un texto que es chico a un texto más grande o viceversa, ¿verdad? Vamos a arrancar con una forma bastante más simple, que sería esta que está acá, por ejemplo. Fíjate cómo yo acá voy a activar las reglas, como te dije, ahora las vamos a usar. Y fíjate cómo paso un texto que es chico a uno que es más grande, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente lo que yo hago es, una vez que estamos acá, tenemos este texto. Yo lo que hice fue de vuelta añadir el efecto transform, ¿ok? Y hicimos exactamente lo mismo. Este pico que vemos acá, yo básicamente lo que hice fue cambiar la escala de 100 a 148 en este caso. Y el pico es el momento de mayor cambio de valores, por eso es que se ve más borroso. Fíjate que al final lo hace más despacito, pero ya no se ve borroso. Entonces acá, en este cambio de valores, lo que yo hice fue, de vuelta, insertar una edición. Y acá entramos acá a suscribite y ponemos lo que vos quieras. Rebel y J. Y es importante que, como dijimos antes, el texto esté alineado en el centro, horizontal y verticalmente. Y acá esté en el medio, ¿ok? Entonces, se ve de esa forma, ¿ok? Un dato a tener en cuenta. Acá fíjate que yo cambié la palabra. Y lo que hago es fijarme acá en la palabra anterior, que sería suscribite. Y ahora voy a usar las reglas. Yo con control R activo acá las reglas, que también hay un botón para esto, creo. ¿Qué es esto que está acá? Sí, lo arrastras y listo, ¿ves? Entonces yo activo o desactivo las reglas o control R. Esto es muy importante. Lo que vamos a hacer es fijarnos en el... Corro esto para acá, expando un poquito para dejar que me deje trabajar. Acá en el pico, que es el momento de mayor cambio de valores, como dijimos, voy a poner una regla, ¿verdad? Y me voy a fijar dónde empieza, dónde termina este máximo cambio de valores. Porque después sigue y sigue hasta ahí, por ejemplo, ¿verdad? Un poco más. Pero ¿qué pasa? El mayor cambio de valores, que es donde se va a producir la transición, ahí es donde tiene que empezar el tamaño de mi próximo texto, ¿ok? Por eso es que yo lo puse así.
Ponele que esta palabra fuera ahora, ponele, suscríbete ahora. Es como que está bueno también, pero queda algo raro porque en realidad venimos grande y nos achicamos. Entonces vos tenés que ir jugando con el tamaño de las palabras. Entonces te venís acá al principio, activamos este video, me vengo al principio de ahora y con estos parámetros acá voy a manipular la escala, no en el efecto de transformar, sino acá. Entonces voy a agrandar esto y ahí el efecto queda mucho mejor porque el fin de este texto en tamaño es el principio de este, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que explico en este video es básicamente esto que está acá. Que acá la transformación se produce de una forma solamente de la anchura. Yo me meto acá a este texto y fíjate que lo que hice fue tener el efecto transformar y lo que estoy haciendo es aumentar la anchura nada más. Le destildé acá a escala uniforme y le estoy aumentando solo la anchura, ¿ok? Vamos a añadir un par de reglas para que vos veas cómo funciona. Hice lo mismo. Fíjate que yo puse la regla en el momento donde termina el cambio de mayor valor en suscribite, que era más o menos ahí, en este caso. Y este coincide con el otro. Incluso un poco más, como para que no se trabe. Entonces este que está acá, fíjate que tiene modificado acá, lo podemos poner un poquito más ahí. Entonces lo que yo hago es entrar al principio del texto y después aumentar solamente el ancho. Y en la otra palabra lo que hago es arrancar con una anchura menor. Entonces fíjate que este tiene 172 de altura, pero tiene 149. ¿Por qué 149? Porque yo básicamente me fijé dónde terminaba uno y empezaba el otro. Y después avanzo un par de keyframes. Y en este que está acá lo igualé al valor, ¿ok? Del que está arriba. Entonces ahí ya está uniforme. Ahora voy a explicar el efecto de la línea que genera un poco de confusión. Vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos el texto acá, vamos a centrarlo como siempre. Muy importante que se centre el texto. Y de vuelta vamos a hacer clic afuera. Vamos a desactivar esto por el momento. Y vamos a añadir un rectángulo acá, una figura más o menos así. Que tape, que sea más alta que el texto, ¿ok? Esto vamos a pintarlo de blanco. Y ahora a esta figura le hago el mismo tamaño que el texto. Y voy a animarla, ¿ok? Añadimos el efecto... No, perdón. Antes de todo, tomamos la figura y vamos a centrarla, ¿ok? La tenemos centrada nuevamente con nuestra composición. Y ahora sí, añadimos el efecto transformar a la figura, ¿ok? Añade el efecto transformar. Y lo que vamos a hacer es, básicamente, como ya tenemos el anchor point ahí, como ya está centrada, tenemos el punto de ancla ahí perfecto. Vamos a destildar la escala uniforme. Y yo ahora si trabajo con la altura, ves como se achica todo, pero desde el centro, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un keyframe ahí, que sería el fin de la altura. Y vamos a ahora irnos a 0. De vuelta clic derecho, seleccionamos los dos. Is in, is out. Y ya nos queda de esta forma. Corremos un poquito para el costado. Expandimos un poquito. Y ahí ya tenemos la animación de esto. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ahora sí, vamos a deshabilitar el texto un segundito. Una vez que tenemos esta animación, vamos a trabajar con la posición. Que empiece de esta forma. Y que se mueva para el costado un poquito. Hasta ahí nomás, después lo trabajamos. De vuelta, animamos un poco las curvas. Ahora sí que sea despacito y que haga fuerte. Eso, ahí está bien. Y ahora sí, el shutter vamos a ponerlo en 180, esta vez no en 360, que no sea tan con tanto desenfoque. Y ahora básicamente la línea crece y va para el costado, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir, habilitamos el texto y vamos a añadir otro efecto transformar sobre el gráfico, sobre el que ya está, ¿ok? Y como al principio antes, vamos a trabajar sobre este que está arriba de los otros. Y vamos a... Hacemos clic ahí, vemos cómo lo selecciona. Y ahora sí lo vamos a tirar para el costado. Más o menos ahí, para que arranque de este lugar. Y ahí tenemos, ¿ves? Pero ven cómo se va hasta ese lugar nada más. Entonces ahora sí trabajamos con el gráfico. Vamos al último keyframe de posición. Y sí este lo movemos para el costado hasta el final del texto. Más o menos ahí. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es... Añadimos un nuevo rectángulo de vuelta sin hacer clic en ningún lugar. Hacemos clic afuera. Añadimos un nuevo rectángulo que ocupe todo el tamaño del texto. Lo vamos a pintar de verde en este caso.
acá tenemos la línea blanca y vamos a ponerlo arriba del texto. Este sería el verde. Vamos a pintarlo. Ahí está. Este es el rectángulo verde. ¿Ok? Que está acá. Y lo que vamos a hacer es añadirle ahora el efecto transform a este. ¿Ok? Al verde. Le añadimos el efecto transform. Nos vamos acá al principio. Vamos a la línea blanca. Y vamos a copiar el que tiene la animación de escala y de posición. Copiamos el efecto transform y se lo pegamos al verde. ¿Ok? Estamos acá de vuelta en el principio y se lo pegamos a este efecto de transform. Y ahora vemos cómo el rectángulo crece y se mueve, ¿verdad? Copia la animación, pero no está en el lugar correcto. Vamos a añadirle otro efecto transform al rectángulo verde nuevamente, arriba de todo. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es mover, tocando este efecto transform, el que está arriba de todo, lo vamos a mover para el costado. ¿Ok? Para que esté acá. Entonces vemos cómo ahora sí lo sigue y arranca del costado. Y tapa el texto, que es exactamente lo que queremos, porque esto va a hacer que el texto aparezca cuando pase la línea. Duplicamos la animación de la línea con otra forma. ¿Ok? Ahora lo único que resta es al efecto del texto, al texto, hacer lo que no se vea en el rectángulo verde. ¿Ok? Entonces, una buena práctica. Yo acá no modifiqué nada, ni la posición, ni nada, ningún parámetro. Les recomiendo que si ustedes modificaron la posición o escala, antes de aplicarle el track mate, hagan clic derecho, pongan anidar. Y ahora sí le aplican el efecto track mate al texto. ¿Ok? Aplican el efecto track mate y van a apuntar al video 5, en este caso, que sería el rectángulo verde. Ahí no se ve porque el rectángulo estaría en este costado. Entonces cuando avanza, perfecto. Sigue la línea y se ve. Bueno, te hago una pausa rápida para explicarte un error común que suele pasar cuando usamos este efecto de track mate aquí. Acá mira, yo tengo esta imagen, este video, el tipo con la cámara. Y fíjate que hice unos recuadros con las guías, que es básicamente una forma que yo agregué. Hice los recuadros para que vos sepas exactamente dónde está ubicado el rectángulo, ¿verdad? Entonces, si ahora yo tiro el efecto track mate aquí, fíjate que yo puse el video y nada más. Acá ves que no cambié nada en la posición. Si yo tiro el track mate aquí y pongo el video 3, tengo acá el video atrás de la chica corriendo. Lo único que se ve del video es exactamente lo que está dentro del rectángulo, por eso lo dibujé para que vos veas. Pero ¿qué pasa si vos, por ejemplo, borramos esto? Si vos tiraste el video, ponele, arrastraste el video y después cambiaste la escala, la agrandaste un poco, mejoraste la composición o lo que fuera, y vos querés, no sé, que se vea así, ponele. Ponele. Entonces, vos querés que el rectángulo, que es esta forma que está acá, que ya habías dibujado, querés que se vea esta parte, ¿verdad? Entonces ahora, una vez que vos modificaste, tirás el track mate y pones de vuelta ahí, fíjate lo que pasa. O sea, el rectángulo estaba acá, dentro de estas líneas, ¿verdad? Y ahora se fue por otro lado. Es porque vos cambiaste la escala y la posición. Entonces, para no enfrentarte a ese problema, lo que tenés que hacer, no hay problema con que acomodes el texto o el video de vuelta, pero antes de aplicarle el efecto track mate, vas a hacer clic derecho, vas a nestearlo o anidarlo, y una vez que tenés eso, ahí sí ya puedes aplicar el track mate y apuntas el video. Y ahí te quedó dentro de ese rectángulo. Después, si vos querés, sí, podés ya tocando el gráfico, o sea, el rectángulo, podés moverlo, podés cambiar lo que quieras. Incluso si querés mover, no querés tocar el tamaño y querés mover todo, no vas a mover el rectángulo porque si no se te mueve la máscara del lugar. Vas a mover acá el clip nesteado, que ya tiene el efecto track mate, y ahí podés agrandar, podés hacer lo que quieras. Apretás el anchor point acá, por ejemplo, que está acá, lo mandas al medio y podés agrandar escala desde el centro, lo que fuera. Así que acordate siempre a anidar los clips antes de aplicar el efecto track mate. Última animación, que es esta que está acá, que es tener un texto y que aparezcan dos textos por detrás de esa forma y que no se vea lo que está en el medio. No es tan complicada, pero ahora como ustedes ya no son más principiantes, ahora vamos a cambiarle el texto y vamos a ponerle editor pro. Ya son un poco pros en el tema de animación de texto, así que vamos a tipear nuestro texto, nuevamente lo alineamos en el centro y vamos a apretar Alt y duplicamos, ¿ok? Este es un duplicado del rosa, voy a deshabilitar el verde. Y lo que voy a hacer es al texto de que está acá, vamos a sacarle el relleno,
¿Ok? Y como ven, tenemos un texto con relleno arriba y un texto sin relleno abajo. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que el texto que está abajo se anime. Entonces vamos a añadir el efecto transform ahora. Y vamos a animar el texto que está abajo. ¿Ok? Vamos a deshabilitar esto. Y yo voy a animar la posición desde este punto, desde donde está, hacia ponerle 1080 más 150 más, por ejemplo. Que sería 1080 más 150. 1230. Vamos a ir hasta 1230. ¿Verdad? Entonces me fui hasta ese punto. ¿Ok? Entonces ahora vamos al texto que está acá abajo. De vuelta hacemos los keyframes de posición. Más o menos así. Ahí estamos. ¿Ok? Y bajamos. Un poquito lo estiramos más. Y tocamos el ángulo a 180. Y ahí tenemos un poco borroso. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo más fuerte. Así. Ahora vamos a volver a duplicar el texto que está acá abajo. Pero en lugar de mandarlo para abajo, lo vamos a mandar para arriba. Hicimos 1080 más 150. Ahora vamos a hacer 1080 menos 150 y nos da 930. Entonces este que está abajo, vamos a hacer que el que está abajo vaya para arriba. ¿Ok? Entonces dijimos que es 930. Vamos a pasar de 1080, como estaba acá en la altura, vamos a ir a 930. La animación queda automáticamente hecha y entonces tenemos esto. ¿Ok? Tenemos el texto que está arriba con relleno, el de abajo y el de arriba. ¿Ok? Entonces ahora vamos a dejarle un espacio de tiempo. Hacemos clic, estoy trabajando con la que está abajo. ¿Ok? Hacemos clic en el último keyframe, control C, control V. Todo este espacio de tiempo el texto va a quedar ahí. Y después tocamos el keyframe del principio, que era donde estaba escondido, y lo volvemos a esconder. Y ahí vemos cómo se escondió nuevamente el texto debajo del relleno. ¿Ok? Y ahí vamos. Y lo mismo hacemos con la otra. Copiamos acá, control C, control V y listo. ¿Ok? Y ahí los dos textos aparecen y se esconden. Si ustedes quieren hacerlo igual, hacen clic acá, van al keyframe y ya pasan al otro y ya están en el mismo keyframe, ¿verdad? En el mismo punto en la secuencia. Entonces estiran este para acá y ahí se va a ver parecido. Pero queda bien también que no sean iguales. ¿Ves? Con una leve diferencia entre cada uno. Ahora, ¿qué pasa? Para hacerlo esto aún más copado, si ustedes van acá y miran esto, van a poder ver que se ve por debajo del texto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no se vea? Ahora vamos a aplicar todo lo que aprendimos. Como yo ya modifiqué la posición de estos dos textos, voy a seleccionar los dos de abajo y voy a hacer clic derecho y ponerle nest o anidar. ¿Ok? Entonces lo pintamos de otro color, de naranja. Y ahora tenemos, nada, lo mismo. Pero esto está agrupado, los textos de abajo están agrupados. Vamos a hacer clic afuera, vamos a añadir una nueva forma que sea aproximadamente del tamaño del texto con relleno. ¿Ok? Más o menos. Así. Subimos un poquito la posición y ahí está, ¿verdad? Esta forma la ponemos abajo del texto con relleno. Y tenemos el texto, la línea de abajo y nuestro texto de abajo, sin relleno. ¿Ok? Ahora, vamos a justamente a nuestro texto sin relleno, vamos a añadirle el track mate key nuevamente y vamos a hacerle que apunte al gráfico verde. Básicamente ahora nuestro texto sin relleno se está viendo solamente en el rectángulo verde, que sería ese que está ahí, pero vamos a hacer que sea al revés, que desaparezca ahí. Entonces ponemos invertir, ¿verdad? Y ahora ven cómo no se ve en ese lugar. Vamos a ir un poquito más para que quede un poco mejor. Al rectángulo vamos a añadirle el efecto gaussiano, Gaussian Blur. Ahora ustedes no van a ver nada, pero yo voy a desactivar un ratito esto para que lo entiendan. Desactivo el track mate, vemos de vuelta el rectángulo verde, me acerco y fíjense acá en las puntas, o sea, los bordes del rectángulo. Vamos al rectángulo y fíjate que yo ahora voy a aumentar el efecto gaussiano. ¿Ves que hace un poquito borroso, verdad? Entonces ahora hace un difuminado y cuando yo vuelvo a activar el track mate key, ahora hay un degradado, digamos, no es el corte tan duro, ¿verdad? Entonces si yo quisiera también podría tocar el rectángulo verde, aprieto acá donde dice shape, me alejo un poquito y puedo tocar con la selection tool, puedo achicarlo un poquito.
ahí más o menos. Y puedo aumentarle el efecto gaussiano, ¿verdad? Y pueden ir jugando ustedes, o pueden incluso agrandarlo, para que ocupe más lugar todavía, y que no se vea tanto, y aumentarle el efecto. Y eso va a gusto de cada uno, pero ahí queda mucho mejor. Y después si quieren a cada editor Pro pueden añadirle un drop shadow, y le dan más o menos ahí, si quieren. Un poquito menos de opacidad en la sombra. Le añadimos acá un preset de escala que yo tengo creado y queda de esta forma. Si querés animar subtítulos automáticamente para tus videos, te espero en este video.